Aquí vamos, amigos. Hoy traigo una triste noticia sobre André Rieu que dejará a todos con la boca abierta. ¿Sabes ese maestro que siempre sonríe en el escenario? Pues bien, él tiene una historia bastante diferente de lo que todos conocen. Vamos a mostrar los momentos difíciles que atravesó, las luchas que enfrentó y todo lo que sucedió tras bambalinas en su vida. Antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse nada. Prepárense para descubrir secretos que cambiarán completamente lo que piensan sobre André Rieu. Quédense hasta el final para entenderlo todo. El escenario se ilumina. Miles de personas contienen la respiración. En el centro, un hombre de cabello blanco, vestido con un smoking impecable, sostiene su violín como si fuera una extensión de su propio cuerpo. André Rieu no es solo un músico. Es un mago que transporta multitudes a un mundo de melodías encantadoras y emociones puras. Nacido en Maastricht, Holanda, André transformó el vals en mucho más que un baile tradicional. Lo reinventó y lo convirtió en un fenómeno global capaz de llenar los estadios más grandes del mundo. Sus conciertos no son presentaciones musicales comunes. Son verdaderos espectáculos que mezclan música clásica, performance teatral y conexión emocional. Imagina un concierto de rock, pero con violines. Los públicos que asisten a los conciertos de André Rieu no están compuestos solo por amantes de la música clásica. Son personas de todas las edades, de todos los rincones del planeta, atraídas por una energía contagiosa que va mucho más allá de los sonidos tradicionales. Jóvenes, ancianos, familias enteras se emocionan al son de sus melodías. La orquesta Johann Strauss, creada y dirigida por André, no es un conjunto musical convencional. Es una verdadera máquina de realizar sueños, una familia musical que conquistó el mundo. Cada músico es cuidadosamente seleccionado no solo por su técnica, sino por su capacidad de transmitir alegría y pasión a través de los instrumentos. ¿Pero quién es el hombre detrás de este imperio musical? André Rieu nació en una familia musical. Su padre era director de una orquesta local, y desde niño, André fue envuelto por el universo de la música. El violín no fue simplemente un instrumento elegido al azar, sino un compañero de vida, una extensión de su alma. El diferencial de André siempre fue su capacidad de democratizar la música clásica. Rompió barreras, derribó muros que separaban este estilo musical de un público más amplio. Sus conciertos son una celebración de la vida, donde el vals se transforma en un lenguaje universal de emoción y conexión. Números impresionantes revelan el alcance de su trabajo. Millones de DVD vendidos, shows en estadios con más de 40.000 personas, giras internacionales que atraviesan continentes. André Rieu no es solo un músico, es un fenómeno cultural que resignificó lo que las personas piensan sobre música clásica. Detrás de toda esa grandeza, existe un hombre sencillo, apasionado por su arte, comprometido en llevar alegría a través de la música. Un hombre que transformó el vals de un baile tradicional en un movimiento global de celebración de la vida. La historia de André Rieu es mucho más que la historia de un violinista. Es la historia de cómo la música puede atravesar fronteras, conectar personas y transformar vidas. Y este viaje apenas comenzaba. Las calles de Maastricht respiraban música. En una casa llena de vida y sonidos, el 1 de octubre de 1949, nacía André Rieu, el cuarto hijo en una familia de 9 hermanos. El destino ya había trazado su camino mucho antes de que André sostuviera un violín por primera vez. Su padre, Theo Rieu, era un director de orquesta respetado que dirigía la Orquesta Sinfónica de Maastricht. La música no era solo una profesión para la familia Rieu. Era la propia esencia de la vida familiar. Desde muy temprano, André creció sumergido en un universo de melodías, compases y armonías que resonaban por las paredes de su casa. La familia se mudó a una residencia histórica que previamente había pertenecido al reconocido director de orquesta Matthew Hager. Esas paredes antiguas guardaban memorias de innumerables presentaciones y ensayos. Era como si la propia casa susurrara secretos musicales al joven André. A los 5 años, André tuvo su primer encuentro con el violín. No fue un momento casual, sino un encuentro meticulosamente orquestado por su padre. La disciplina era la palabra de orden. Theo Rieu no aceptaba excusas o reticencia. Todos los días, sin excepción,
André debería practicar una hora completa, independientemente de su voluntad o disposición. El violín se convirtió en más que un instrumento. Era una extensión de su ser, un compañero de viaje que lo acompañaría toda la vida. Los primeros acordes eran desafiantes, los movimientos de los dedos, torpes. Pero la persistencia de André y la rigurosa supervisión paterna garantizaban un progreso constante. A los 14 años, comenzó una nueva etapa. André ingresó al Conservatorio de Maastricht, un hito importante en su formación musical. Allí, encontró maestros que moldearon su talento. Joe Judá y Hermann Krevers no fueron solo profesores. Fueron mentores que reconocieron el potencial único del joven músico. Ya en esa época, André demostraba un espíritu emprendedor inusual. Mientras otros jóvenes se divertían, él encontró una manera creativa de generar ingresos. Comenzó a alquilar partituras a sus compañeros, un pequeño negocio que revelaba su capacidad de ver oportunidades donde otros solo veían papeles con notas musicales. El ambiente familiar, repleto de música y disciplina, moldeó profundamente la personalidad de André. Cada nota que tocaba llevaba la herencia de su familia, cada movimiento del arco traducía años de tradición musical. Maastricht no era solo su ciudad natal. Era la cuna de un músico que un día transformaría el vals en un fenómeno mundial. La infancia de André Rieu no fue común. Fue una preparación meticulosa para un viaje que pocos podrían imaginar. Un niño rodeado de música, disciplinado por un padre director de orquesta, estaba siendo pulido para convertirse en el rey del vals que el mundo conocería años después. Los años 1980 marcaron el inicio de un viaje que transformaría para siempre el escenario musical mundial. André Rieu, joven músico lleno de ambición y talento, decidió dar un paso audaz. Fundó la orquesta Johann Strauss, un conjunto que inicialmente reunía solo 12 músicos, pero que llevaba el sueño de llevar el vals a nuevos niveles. El momento decisivo llegó en 1992. La presentación de The Second Waltz de Sostakovich fue un punto de inflexión. La actuación electrizante capturó la atención del público y de los críticos, revelando al mundo el potencial único de André y su orquesta. Las notas bailarinas del vals resonaron más allá de las fronteras tradicionales de la música clásica. Pronto llegó el primer gran reconocimiento profesional. Philips Classics, una discográfica reconocida, reconoció el talento extraordinario de André. El contrato representaba mucho más que un acuerdo comercial. Era el pasaporte para que su música alcanzara el mundo. La orquesta creció rápidamente. De 12 músicos iniciales, André expandió a 40 o 50 integrantes. Cada nuevo miembro era cuidadosamente seleccionado no solo por su técnica musical, sino por su capacidad de transmitir pasión y energía en el escenario. La Johann Strauss Orchestra dejaba de ser un conjunto musical para convertirse en un fenómeno de entretenimiento. El año 1995 marcó su primer gran éxito internacional. Durante la Copa del Mundo en Brisbane, Australia, André Rieu conquistó un público global. Sus presentaciones rompieron barreras culturales, transformando el vals de un estilo musical tradicional en un espectáculo contemporáneo y emocionante. En Europa, especialmente en Austria, el reconocimiento no dejó de crecer. La tierra del vals tradicional se rindió ante el nuevo estilo de André. Decca, otra importante discográfica, no tardó en ofrecer un contrato, ampliando aún más el alcance de su música. Los premios comenzaron a llegar como reconocimiento de su genialidad. El Ludwig Spohr Award celebró su excelencia musical. El Sir Romantic Award destacó su capacidad de emocionar al público. El premio Ros van Nijmegen coronó su importancia cultural regional. En 2009, André recibió un título especial que resumía su importancia para su tierra natal. Fue nombrado Limburgués del Año, un honor que iba más allá de la música. Representaba el orgullo de una región que veía a uno de sus hijos conquistar el mundo. La trayectoria de André Rieu era como una sinfonía compleja. Cada presentación, cada nuevo músico, cada premio eran notas de una melodía mayor. Él no estaba solo tocando música. Estaba creando una revolución cultural que reconectaba a las personas con la belleza de la música clásica. El imperio musical de André Rieu estaba naciendo. Un imperio construido no con fuerza o imposición, sino con la delicadeza de un vals,
la emoción de una melodía y la pasión de un artista verdaderamente único. André Rieu nunca creyó que la música clásica debería ser algo distante o intimidante. Para él, música era emoción, alegría, conexión. Su filosofía era simple y revolucionaria: la música necesita ser emocional, bella y llevar un toque de humor. Donde muchos veían la música clásica como un territorio sagrado e intocable, André veía un universo de posibilidades. Su objetivo era transformar lo que muchos consideraban una obligación cultural en un placer genuino y accesible para todos. No importaba la edad, el origen o el background musical del espectador. Todos eran bienvenidos en sus espectáculos. Los conciertos de André eran mucho más que presentaciones musicales tradicionales. Eran verdaderos espectáculos teatrales donde la música se mezclaba con performance, color y movimiento. Cada presentación era cuidadosamente elaborada para romper las formalidades rígidas de los conciertos clásicos convencionales. La interacción con el público era un elemento fundamental en su enfoque. André no se escondía detrás del protocolo musical formal. Sonreía, conversaba, jugaba con el público. Transformaba músicos en personajes, notas en historias, conciertos en experiencias inolvidables. Su capacidad de mezclar elementos contemporáneos con música clásica era impresionante. André no temía experimentar. Colaboraba con artistas de diferentes géneros, incorporaba instrumentos modernos, creaba arreglos sorprendentes que desafiaban las expectativas tradicionales. Un ejemplo destacado era su enfoque creativo con composiciones clásicas. Los cuentos de los bosques de Viena ganaban nuevas letras, transformando una pieza instrumental en una narrativa divertida y envolvente. La música dejaba de ser algo distante para convertirse en algo cercano, casi íntimo. Los espectáculos de André eran verdaderas fiestas musicales. Bailarines bailaban, músicos se movían por el escenario, vestuarios coloridos creaban un ambiente de celebración. No era simplemente un concierto. Era una celebración de la vida a través de la música. Su orquesta reflejaba esa filosofía. Cada músico era elegido no solo por su técnica, sino por su capacidad de transmitir alegría. Jóvenes y veteranos compartían el escenario, rompiendo jerarquías tradicionales y mostrando que la música une generaciones. André Rieu conquistó millones al mostrar que la música clásica puede ser divertida, emocionante y accesible. No destruyó la tradición. La reinventó. Transformó el vals de un estilo musical restringido a pocos en un fenómeno global de celebración. Su revolución musical iba mucho más allá de los escenarios. Era una declaración de que el arte no necesita ser excluyente. Podía ser democrático, vibrante, capaz de hacer sonreír, bailar y emocionarse juntos a personas de todas las edades. André Rieu se transformó en un fenómeno mundial que trascendía los límites tradicionales de la música clásica. Sus espectáculos ya no eran simplemente conciertos. Eran eventos que conectaban personas de todos los rincones del planeta, rompiendo barreras culturales y lingüísticas. Los números impresionaban. Más de 700 espectáculos realizados, con una recaudación que superaba los $300 millones. Cada presentación era un viaje musical, una invitación para experimentar la música de una forma completamente nueva y emocionante. Su concierto anual en la Plaza Brichthof en Maastricht se convirtió en un hito. El concierto de su ciudad natal era más que una presentación. Era una celebración de sus raíces, un tributo a la ciudad que lo vio nacer y crecer. Miles de personas se reunían para ver a André transformar su ciudad natal en un escenario gigantesco de música y emoción. Uno de los momentos más icónicos de su carrera fue el concierto Romantic Krachten en Ámsterdam. Realizado sobre un escenario flotante en los canales de la ciudad, el espectáculo mezclaba música, paisaje e historia. Las aguas reflejaban las notas musicales, creando una experiencia sensorial única que iba mucho más allá de un simple concierto. André tenía un objetivo claro: popularizar la música clásica globalmente. No quería que la música quedara restringida a salas de concierto formales o a un público elitista. Sus presentaciones eran verdaderas lecciones de cómo hacer la música clásica accesible y emocionante. La adaptación era su sello distintivo. Piezas clásicas ganaban un nuevo aspecto, nuevos significados. André encontraba maneras creativas de acercar al público a la música.
Se presentaba en lugares no convencionales. Estadios, plazas públicas, parques. Donde hubiera personas, André llevaba su música. Cada presentación llevaba un contexto histórico cuidadosamente elaborado. No eran solo notas musicales. Eran historias contadas a través de melodías. André transformaba cada concierto en un viaje que iba más allá de la música, sumergiendo al público en la cultura, la historia, las emociones humanas. Su orquesta se transformó en un fenómeno global. Músicos de diferentes nacionalidades, edades y backgrounds compartían el escenario. La Johann Strauss Orchestra no era solo un conjunto musical. Era un símbolo de unión, de cómo la música puede conectar personas. André Rieu conquistó el mundo no por imposición, sino por encantamiento. Sus presentaciones eran como puentes que unían culturas, generaciones, emociones. Mostró que la música clásica puede ser vibrante, divertida, completamente accesible. Su mayor logro tal vez no fueran los millones de dólares recaudados o los innumerables shows realizados. Era la capacidad de hacer sonreír a miles de personas, emocionarlas y enamorarlas de la música clásica. Un legado que iba mucho más allá de los escenarios. André Rieu siempre creyó que el éxito no se mide solo por logros personales, sino por la capacidad de transformar la vida de otras personas. Su jornada filantrópica comenzó de forma discreta, pero pronto se convirtió en una parte fundamental de su misión como artista y ser humano. La Fundación Johann Strauss, anteriormente conocida como Orquesta Habsburg, nació con un propósito mayor que simplemente hacer música. Establecida como una organización benéfica, la fundación representaba el compromiso de André de usar su plataforma para causas importantes. Uno de los focos principales de sus iniciativas era el apoyo a la investigación médica. El Project Miracle, dedicado a estudios sobre parálisis cerebral, se convirtió en un hito en su actuación social. André no solo donaba recursos financieros, sino que utilizaba su influencia para dar visibilidad a causas muchas veces olvidadas por la sociedad. La asociación con King Partners for Independence reveló otro lado de su sensibilidad. El proyecto de entrenamiento de perros de asistencia mostraba cómo André veía el potencial transformador de pequeñas acciones. Cada perro entrenado representaba una posibilidad de autonomía y esperanza para personas con necesidades especiales. Pero su filantropía iba más allá. André desarrolló un trabajo inspirador con personas que buscaban una segunda oportunidad en la vida. Convictos que encontraban en la música un camino de rehabilitación y transformación personal se convirtieron en uno de los proyectos más conmovedores de su fundación. La música, para André, nunca fue solo un espectáculo. Era una herramienta de conexión, sanación y esperanza. Sus proyectos sociales mostraban cómo las notas de un violín pueden ser más poderosas que simples sonidos. Podían ser puentes para la recuperación, la inclusión, la dignidad. El reconocimiento por sus iniciativas no tardó en llegar. Un doctorado honorario fue concedido a André, no solo por su excelencia musical, sino por su compromiso con causas sociales. Era el mundo académico reconociendo que el arte puede ser un instrumento de transformación social. Cada proyecto de la Fundación Johann Strauss llevaba la marca personal de André. No eran acciones protocolarias o meramente publicitarias. Eran extensiones de su propia visión del mundo. Una visión que veía más allá del escenario, que reconocía el potencial de cambio en cada persona. Su filantropía era como su música. Vibrante, llena de esperanza, capaz de tocar corazones y transformar realidades. André Rieu mostraba al mundo que el verdadero éxito no se mide por aplausos o logros individuales. Se mide por la capacidad de hacer la diferencia en la vida de otras personas. Los proyectos sociales de André eran su más bella sinfonía. Una melodía de esperanza que iba mucho más allá de los escenarios, resonando en las vidas de aquellos que más necesitaban una oportunidad, un sonido de esperanza. André Rieu hizo mucho más que tocar música. Reimaginó completamente lo que la música clásica podría ser. Su impresionante discografía cuenta con más de 50 álbumes que se expandieron por el mundo, conquistando audiencias de todos los continentes. Los premios y reconocimientos internacionales confirmaban su importancia cultural. El Premio de Promoción y Honor a las Artes, el Premio Cultural Internacional Chinon de Molières y el Golden Europa en Alemania eran más que simples trofeos. Representaban el impacto global de su trabajo,
su capacidad de trascender fronteras musicales. Pero el verdadero legado de André iba mucho más allá de medallas y certificados. Logró algo que muchos consideraban imposible: revitalizar el interés por la música clásica en una era dominada por ritmos modernos y tecnología digital. Sus presentaciones transformaron conciertos clásicos de eventos elitistas en experiencias vibrantes y accesibles. La influencia de André era verdaderamente sorprendente. Historias como la de un fan de 104 años que, inspirado por sus shows, decidió aprender violín, se convirtieron en símbolos de su impacto. No importaba la edad, el origen o el background musical. André tenía el poder de despertar la pasión por la música en cualquier persona. Su contribución a la democratización musical fue revolucionaria. André rompió barreras que separaban la música clásica del gran público. Transformó el vals de un estilo musical restringido en un fenómeno global de celebración. Sus shows llenaban estadios, atrayendo personas que jamás habían asistido a un concierto clásico antes. La Johann Strauss Orchestra no era solo un conjunto musical. Era un movimiento cultural que probaba que la música clásica podía ser divertida, emocionante, completamente contemporánea. Cada presentación era una declaración: la música no necesita ser complicada para ser significativa. Los números confirmaban su éxito. Millones de DVD vendidos, giras internacionales, seguidores de todas las edades. André había creado algo único. Un modelo de entretenimiento musical que combinaba respeto por la tradición con un enfoque completamente innovador. Su legado iba más allá de la música. André mostró que el arte puede ser un instrumento de conexión, de alegría, de celebración de la vida. Transformó lo que muchos veían como un género musical distante en una experiencia vibrante y emocionante. Las generaciones futuras de músicos tendrían a André Rieu como referencia. No solo como un instrumentista excepcional, sino como un artista que reimaginó los límites de la música. Alguien que probó que el verdadero arte no conoce barreras, que la música puede unir personas, despertar emociones, transformar vidas. Detrás de los espectáculos grandiosos y la sonrisa contagiosa, André Rieu llevaba cicatrices de una infancia marcada por distancia emocional. Sus padres, especialmente su padre director de orquesta, eran figuras severas que imponían una disciplina rigurosa que iba más allá de los ensayos musicales. Crecer en un ambiente tan controlador dejó marcas profundas. André fue criado con reglas rígidas que incluían la prohibición de mirar directamente a los ojos de las personas. Cada movimiento, cada nota, cada interacción era meticulosamente reglamentada. La música era su único escape, su único lugar de libertad. El giro en su vida personal llegó con Marjorie, su esposa. Ella fue mucho más que una compañera. Fue la primera persona que realmente creyó en el potencial de André, que lo vio más allá de las limitaciones impuestas en su infancia. Marjorie se convirtió en su puerto seguro, su fuente de apoyo e inspiración. Consciente de los traumas de su propia crianza, André hizo un trabajo profundo de autoconocimiento. Dedicó 4 años de su vida a la terapia psicológica, buscando comprender y superar las marcas dejadas por la educación rígida. Su objetivo era claro: romper el ciclo de distanciamiento emocional con sus hijos y nietos. Hoy, su vida contrasta completamente con la infancia austera. Vive en un impresionante castillo en Maastricht, con 26 habitaciones que reflejan el éxito de su trayectoria. Sus viajes son verdaderas expediciones musicales, acompañado por un equipo de 110 personas, incluyendo 4 chefs personales que garantizan el bienestar de todos. El cuidado meticuloso que no tuvo en la infancia ahora se traduce en el cariño con sus instrumentos. Su violín Stradivarius, construido en 1667, es tratado con un celo casi paternal. Más que un instrumento, es un patrimonio histórico, una extensión de su propia alma musical. André transformó los dolores de su infancia en combustible para su arte. Cada presentación, cada sonrisa en el escenario, era una declaración de libertad. Él no solo tocaba música. Celebraba la vida en toda su complejidad, emoción y posibilidad de superación. La relación con sus hijos Mark y André Jr. se convirtió completamente diferente de la que tuvo con su propio padre. Basada en el amor, el diálogo, el apoyo mutuo. Los hijos no eran vistos como objetos a ser moldeados,
sino como individuos únicos a ser comprendidos y estimulados. Su legado personal iba más allá de los escenarios. André Rieu mostró que es posible superar traumas, resignificar experiencias dolorosas y construir una vida plena de amor, música y conexión humana. Cada nota que tocaba llevaba la historia de su transformación personal. La jornada de André era prueba de que la música puede ser mucho más que sonidos. Puede ser cura, puede ser libertad, puede ser la más profunda expresión de superación humana. La vida de André Rieu siempre pareció un movimiento continuo de melodías y conquistas. Pero detrás de los espectáculos grandiosos, existían momentos de vulnerabilidad que probaban que incluso los mayores artistas tienen sus límites. En 2012, el mundo musical de André fue abruptamente interrumpido. Los síntomas de burnout se manifestaron de forma intensa. Fatiga extrema, mareos constantes y un agotamiento profundo lo obligaron a hacer algo que raramente hacía: detenerse completamente. Sus médicos fueron claros. Era necesario un alejamiento prolongado. Durante aproximadamente 6 meses, los escenarios quedaron vacíos. El rey del vals silenció sus instrumentos, enfocándose única y exclusivamente en su recuperación. Ese periodo fue más que un simple descanso. Fue un momento de profunda reflexión sobre el ritmo de trabajo, las prioridades personales y los verdaderos significados de su carrera. La resiliencia de Andrés siempre se mostró impresionante. Cada desafío de salud era encarado no como una derrota, sino como una oportunidad de crecimiento y reequilibrio. En marzo de 2024, incluso con la cancelación de 4 presentaciones en la Ciudad de México debido a una gripe aguda, su actitud permanecía positiva. Momentos difíciles no eran novedad en su trayectoria. En diciembre de 2016, André necesitó aplazar parte de su gira en el Reino Unido después de que un miembro de larga data de su orquesta sufriera un ataque cardíaco. Tales situaciones revelaban no solo su sensibilidad como líder, sino su capacidad de adaptarse a los imprevistos. Cada interrupción forzada significaba una readecuación completa. Las giras, que involucraban 110 personas, necesitaban ser reorganizadas. Conciertos reprogramados, logística ajustada, compromisos repensados. André transformaba los desafíos en oportunidades de planificación y crecimiento. La recuperación nunca era pasiva. André estudiaba cada momento de alejamiento, buscando entender las señales de su cuerpo. Su rutina fue gradualmente adaptada para equilibrar la intensa vida artística con el bienestar físico. Descansos más frecuentes, alimentación balanceada, momentos de relajación se tornaron tan importantes como los ensayos. Su equipo y familia eran fundamentales en esos momentos. Marjorie, siempre presente, garantizaba que André no se sintiera solo en sus batallas de recuperación. Los hijos y la orquesta se mantenían unidos, listos para apoyarlo en su regreso a los escenarios. Y el regreso siempre acontecía. No como un acto de terquedad, sino como una celebración de la vida. Cada presentación tras un periodo de recuperación parecía más vibrante, más significativa. André transformaba sus desafíos de salud en combustible para su arte. La música, para André Rieu, siempre fue mucho más que notas. Era resiliencia, era superación, era la capacidad de encontrar belleza incluso en los momentos más desafiadores. Su jornada probaba que los verdaderos artistas no se rinden. Se adaptan, renacen, siguen. Amigos, llegamos al final de esta increíble historia de André Rieu. Pero la conversación no termina aquí. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, comentar lo que te pareció y compartirlo con tus amigos que también son fans de la música. ¿Quieres ver más videos como este? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Nos vemos en el próximo video. Un gran abrazo y hasta la próxima.